Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos y chicas, amigos y amigas, damas y caballeros. Hoy vuelvo a estar a este lado de la pantalla porque no sé si va a ser el vídeo anterior que vosotros tenéis, pero sí que es físicamente, temporalmente, el vídeo que he grabado justo antes de empezar a grabar este, que es el de cómo funcionan las airbikes. Básicamente en ese vídeo varias veces empleo factores de conversión y también, si no recuerdo mal, no lo he revisado, pero si no recuerdo mal, también en uno de mis vídeos favoritos, si no en mi vídeo favorito del podcast, mi episodio favorito, que fue en el que hablamos sobre cómo funciona el reloj. Pues en ese vídeo, si no recuerdo mal, también en algún momento empleé factores de conversión, no estoy segura. Pero yo recuerdo que en primaria y en la ESO los factores de conversión eran una cosa que a mucha gente le llevaba de cabeza, pero que en verdad es muy fácil y cuando lo entiendes es muy fácil y prefieres mil veces usar factores de conversión que aprenderte de memoria el número por el que tienes que multiplicar o dividir porque es mucho más lío. Entonces, como es algo que creo que a todos nos sirve y que creo que todo el mundo debería saber porque de verdad lo puedes usar en el día a día, voy a mirar si te lo puedo explicar que lo entiendas. Voy a intentar hacerlo mejor que el de las airbikes, porque en mi mente yo os iba a explicar las airbikes increíblemente bien. Si no lo habéis entendido, de hecho, lo puedo volver a grabar y lo puedo volver a explicar. Pero, pero, pero eso, voy a intentar esforzarme que explicarlo bien para que os sirva, porque en realidad son muy fáciles. Y entonces, los factores de conversión son lo típico de que tú tienes una magnitud en horas y te preguntan cuántos segundos son. O lo típico que te dicen, no, es que este coche va yo qué sé, no sé, pero como que va a, por ejemplo, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz te la dan en metros por segundo y dices, vale, pero yo de normal me muevo en kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros por hora son la velocidad de la luz? Pues para pasar de estas cosas que son simplemente, que en verdad es la misma medida, como la misma magnitud, te refieres a lo mismo, pero lo expresas diferente. Como que uno es más grande, otra magnitud es más pequeñita, porque una magnitud pues tiene un orden de magnitud y otra tiene otro orden de magnitud a lo mejor mayor. Tú dices, vale, esto yo sé que es lo mismo, o sea, yo sé que hace referencia a lo mismo, pero, pero no soy capaz de decir exactamente cuál es. O sea, a mí me dices metros por segundo y no soy capaz de decirte esa medida. Pues estos son tantos kilómetros por hora. Pues para pasar de una de esas cosas a la otra se usan los factores de conversión. Los factores de conversión son básicamente multiplicar o dividir. ¿Vale? Si tú pasas, en función de si pasas de una medida más grande a una más pequeñita, o sea, de un orden de magnitud mayor a otra que tiene un orden de magnitud menor, o al revés, pues divides o multiplicas. Y esto, que a lo mejor es lo que a algunos, es que no sé muy bien cuál, no recuerdo cuál era la parte que más nos liaba a nosotros cuando lo estábamos aprendiendo. Entonces yo por si acaso voy a intentar explicar todo lo que se me ocurra, ¿vale? Pues estos factores de conversión normalmente se hacen con fracciones, porque una fracción es una forma muy visual. Pero es que una fracción hay que recordar que es una división, ¿vale? Y hay que entender y recordar que la división y la multiplicación en verdad son lo mismo, pero a la inversa. O sea, tú puedes sumar o restar, que en verdad es lo mismo. O sea, tú puedes sumar en positivo o sumar en negativo, y eso es la resta. Pues algo similar pasa con la multiplicación y la división. Son operaciones contrarias. O sea, en verdad es lo mismo, pero al contrario. Y entonces, las fracciones, perdón, son divisiones. Pero también las puedes usar para multiplicar. O sea, una fracción es una división, ¿vale? 100%. Pero evidentemente también puedes multiplicar fracciones. ¿Vale? Entonces, otra cosa de la que hay que hablar es que muchas veces se dice que las matemáticas tienen más letras que números. Y aunque cuando se dice eso suele ser por las constantes o por las fórmulas, que claro, tú luego esos valores, esas incógnitas, tú luego ya les buscas un valor si es lo que necesitas. Pero de normal son letras y normalmente cuando se dice esto de que las matemáticas tienen más letras que números es por eso. Pero también quizá alguno hayáis pensado cuando decís vosotros cosas como más sencillas en clase, que pues lo mismo que tienen muchas letras. Y es que con las medidas, con las magnitudes, también puedes operar. O sea,
no solamente puedes multiplicar los números, también puedes multiplicar las magnitudes. Y un ejemplo de esto son los metros cuadrados. Si tú tienes un cuadrado que mide 3 metros en un lado y 3 metros en el otro lado, o sea, es literalmente un cuadrado de 3 por 3, si eso fuera tu habitación tendría 9 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque tú multiplicas, o sea, eso es el área, ¿vale? El suelo, es el área que tú tienes. Pues ese área es 3 por 3, pero igual que tú multiplicas 3 por 3, que es ese 9, también multiplicas metro por metro, y por eso te sale el metro al cuadrado. Pues igual que multiplicas, puedes dividir, ya te lo he dicho. Entonces, estas son, yo creo, dos cosas importantes de punto de partida. Y yo creo que para explicarlo, como el factor de conversión como tal, creo que voy a directamente, he puesto un ejemplo que es pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, así que creo que directamente voy a explicar el ejemplo, que creo que se va a entender mejor. Entonces, nosotros queremos pasar de kilómetro por hora a metros por segundo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber unas cosas previas. Lo que necesitas saber es, si tú tienes por un lado kilómetros y metros, necesitas saber cuántos metros son un kilómetro. Y si tienes horas y segundos, necesitas saber cuántos segundos hay en una hora. Eso es lo que necesitas saber. O sea, necesitas saber con lo que estás trabajando. Y entonces, afortunadamente para nosotros suelen ser datos que no sabemos porque o son fáciles o están muy extendidos. Entonces, partiendo de que sabemos que un kilómetro son 1000 metros y que una hora son 3600 segundos, porque una hora tiene 60 minutos y cada uno de esos 60 minutos tiene 60 segundos. Entonces, 60 por 60 son esos 3600 segundos. Que a su vez esto de, o sea, en verdad, pasar con la explicación entera que os he hecho de horas a segundos, en verdad hemos hecho factor de conversión también. Pero bueno, entonces, nosotros queremos pasar de kilómetro hora a metro por segundo. Cuando algo, igual que 3, es igual a 3 más 0, ese 0, o sea, en las operaciones, siempre hay un valor que si tú lo aplicas, no cambia. El resultado se mantiene intacto. En las sumas y en las restas es el 0, porque si tú a algo le sumas 0 o le quitas 0, se queda igual, sigues teniendo ese algo. Pues con las multiplicaciones y con las divisiones, ese valor es el 1. Entonces, como hemos dicho que una fracción era una división, si tú tienes kilómetros entre horas, que eso es kilómetro por hora, pues si tú tienes kilómetros entre horas, tienes un kilómetro, si lo ponemos así, que pone solo kilómetro barrita hora, tú en realidad tienes un kilómetro entre una hora, pero igual que no pones en una suma más 0, porque no tiene sentido, pues en las multiplicaciones o en las divisiones también te puedes quitar el 1, o sea, lo das por hecho, ¿vale? Pues por eso muchas veces o en el numerador o en el denominador no se pone el 1, porque no nos sirve de nada, solo nos abulta, solo estorba. Entonces, si tenemos kilómetros entre horas, eso es lo mismo que tener un kilómetro entre una hora. En este caso, ¿no? Kilómetro barrita hora es igual a un kilómetro entre una hora. Así pues, tenemos que pasar. Si queremos llegar de kilómetros por hora a metros por segundo, tenemos que convertir dos cosas, porque tenemos que pasar de kilómetros a metros y de horas a segundos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que os he dicho que las fracciones también se podían multiplicar. Entonces, simplemente tú pones una al lado de la otra y con eso lo estás multiplicando. Entonces, pues vamos a ir en orden. Si tenemos un kilómetro, pues vamos a multiplicar este kilómetro barrita hora, vamos a multiplicarlo por 1000 metros entre un kilómetro. ¿Por qué ese orden? ¿Por qué no pongo un kilómetro entre 1000 metros? Porque nosotros queremos eliminar los kilómetros, queremos que desaparezcan de ahí, ¿vale? No queremos verlos más. Entonces, cuando tú no quieres ver algo, lo divides. Porque si tú divides una cosa entre esa misma cosa, esa cosa se va y te queda un 1. Y un 1 hemos dicho que en este caso es nada. Entonces, si yo pongo kilómetros arriba y kilómetros abajo, puedo tachar los kilómetros. Si, por ejemplo, tuviera kilómetros al cuadrado entre kilómetros, pues yo podría quitar un kilómetro.
y el resultado final se quedaría en kilómetros en lugar de en kilómetros cuadrados. Pero ¿qué pasa? Que si en lugar de poner kilómetros entre kilómetros yo pongo kilómetro por kilómetro, entonces sería kilómetro al cuadrado y eso no me vale en este caso, porque yo quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, o sea, el resultado que yo quiero no tiene kilómetros, tiene metros. Entonces, como en el numerador, que es el número que se queda arriba, hay metros, yo lo que quiero eliminar son los kilómetros del numerador inicial que yo tengo. O sea, yo ahora mismo tengo un numerador que está en kilómetros y quiero el numerador que yo quiero conseguir está en metros. Entonces yo tengo que eliminar mis kilómetros. ¿Cómo elimino mis kilómetros? Dividiéndolos entre kilómetros y así los quito. Es el equivalente a la resta, pero con esto de las multiplicaciones. Entonces, yo quito un kilómetro, pero claro, tú puedes operar todo lo que tú quieras, pero tienes que hacer cosas que sean coherentes, que tengan sentido. Entonces, si tú quieres dividir entre un kilómetro y lo quieres en metros, tienes que poner lo que es. O sea, tú no puedes por la cara llegar y poner metro entre kilómetro y eso ya decir que es el factor. No. Tú tienes, si tú te quieres quitar el kilómetro, ¿vale? Tú lo multiplicas y pones por metros entre kilómetros. Pero hemos dicho que cuando no hay nada, nada es un 1. Entonces, un kilómetro no es un metro. Un kilómetro son 1000 metros. Y por eso en el numerador hay un 1000. Porque nos queremos quitar este kilómetro de aquí abajo, pase lo que pase. Entonces te quitas ese kilómetro, te tachas el kilómetro primero que tenías y ya el resultado lo vas a tener en metros. Y vamos a hacer lo mismo, pero con las horas y los segundos. Pero ahora es boca abajo. O sea, ahora lo invertimos. Porque hemos estado trabajando con el kilómetro que estaba en el numerador. Pero ahora las horas, la medida del tiempo, la tenemos en el denominador, que es el número que está abajo. Entonces, esta vez hacemos lo mismo, pero boca abajo. Si yo ya tengo la medida que quiero quitar abajo, pues lo que hago es ponerla arriba en mi factor de conversión para poder tacharla. Lo importante es que yo tenga el mismo, arriba y abajo, y así lo pueda tachar. Pues si yo inicialmente lo tengo abajo, ahora lo tengo que poner arriba para poder tachar lo de arriba con lo de abajo. Y entonces, sencillamente, si yo tengo una hora, ¿qué pasa? Que una hora, volvemos a lo mismo, no es un segundo, son 3600. Y ya con esto, que parecía tan complicado, pero en realidad solo es ir en orden y poner literalmente una cosa tras otra, ya tenemos el factor de conversión. Pero claro, esto es un churro muy largo. Pues tú simplemente ahora coges ese churro y lo operas. O sea, tachas las letras que querías tachar, las magnitudes porque ya las has convertido, has puesto sus equivalentes arriba y abajo, tal. Y luego, pues esos números que tienes, que en este caso son el 1000 y el 3600, pues los divides y lo multiplicas por la medida inicial que tenías. Lo que pasa es que nosotros en este caso no teníamos ninguna medida, o sea, teníamos kilómetro partido horas. Pero si hubiéramos tenido 47 kilómetros por hora y lo hubiéramos querido pasar a metros por segundo, pues básicamente habríamos cogido ese 47 y lo multiplicaríamos por 1000 y lo dividiríamos entre 3600. Y entonces, nada, pues ya tenemos los metros por segundo. Espero, confío en que se haya entendido. Yo voy a dejar, imagino que dejaré las fotos, pero si no dejo las fotos puestas, porque no se ven bien, no se entiende lo que hay escrito, lo que sea, imagino que lo escribiré yo. No sé, por aquí algo va a haber, porque de hecho hasta me he puesto en un lado y todo que me he acordado. Así que yo espero que se haya entendido. Si no se ha entendido, no pasa nada, porque seguro que hay alguien en internet o vuestro profesor de clase o familiares o amigos o lo que sea que os lo pueden explicar, pero yo de verdad espero que os haya servido, que lo hayáis entendido y que de verdad que no es difícil. Lo único que ahora hay que aprenderse es qué es cada cosa. O sea, hay que saber que un kilómetro son 1000 metros, pero por suerte para nosotros esas medidas son bastante populares, entonces no pasa nada. Y además esas medidas como que es fácil aprendérselas, ¿sabes? Entonces, nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado grabarlo, porque considero que hay gente que le puede servir de utilidad y siendo que yo esto, pues, lo entiendo, pues, no sé, me parece bien que lo pueda explicar si es que a alguien le sirve mi explicación, si alguien la ve también. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Si todavía no está subido, nos vemos en el anterior, que seguro que te gusta. Adiós.